Entonces damos por iniciada la clase. Contamos con 26 personas de 35 inscritos en la materia. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Todos ven la pantalla, ¿cierto? Listo, gracias. Bueno, entonces esta clase es más que todo como para recordarles algunas cosas que ustedes ya deben saber antes de esta clase, o por lo menos recordarlas, ¿sí? Y son parámetros de rendimiento. Por lo general ustedes ven esta temática en sus cursos de señales, si no estoy mal, y esos parámetros de rendimiento son digamos que la forma de las características de las señales, ¿sí? Es encontrar unos parámetros de esas señales que nos las puedan representar y obtener información de esas señales. Un momento, pues. Yo lo estoy grabando es con Camtasia, que me parece mejor. Listo, entonces continuamos. Bueno, entonces nosotros habíamos, digamos que de alguna forma hablado sobre los interruptores, ¿no? Entonces un interruptor tiene dos estados, uno que es abierto y otro que es cerrado, en los cuales, un momento que es que se me pierde acá la... Listo. Entonces, en esos dos estados tenemos que un interruptor, ¿sí? Cuando está abierto, su resistencia, un interruptor ideal, su resistencia es infinita, ¿no? O sea, es muy grande. El voltaje en sus terminales, ¿sí? Es el voltaje que cae sobre los terminales del interruptor, ¿no? Entonces tenemos acá más, menos. Voy a cambiar acá por acá de color. ¿Sí? Y esas son las características, ¿no? Entonces existe un voltaje del interruptor mayor a 0. La resistencia del interruptor cuando está abierto tiende a infinito, ¿sí? Y la corriente sobre el interruptor es igual a 0. Eso es lo más importante. Ahora, cuando el interruptor está cerrado, entonces la resistencia del interruptor es igual a 0, el voltaje del interruptor es igual a 0 y la corriente del interruptor es mayor a 0, ¿sí? O sea, es la corriente que esté por el circuito. ¿Listo? Ahora, ese es, digamos que lo básico que nosotros debemos conocer de un interruptor, ¿no? Ahora, los parámetros de rendimiento de las señales, ¿qué nos hablan? Nos hablan de valores, ¿sí? Digamos que de características de esas señales, de números, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el primero? El primero es el valor medio, ¿sí? Muy conocido como el valor promedio, el valor, bueno, y en sus siglas en inglés, average. ¿Listo? Todos es lo mismo, ¿no? Valor medio, valor promedio. Es lo mismo. ¿Y en qué consiste? Consiste en
en encontrar ese promedio de la señal. Por eso tenemos acá una sumatoria, ¿cierto? Sino que como la señal es continua tenemos una integral, entonces tenemos una sumatoria dividida en el periodo de esa señal, y ese es el promedio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que un promedio es un x sub 1 más un x sub 2 más un x, perdón, más un x sub n dividido en la cantidad de muestras que tenemos. Cuando lo llevamos a la parte continua, pues lo podemos ver como una integral dividida entre el periodo de la señal. ¿Para qué nos sirve? Entonces nos sirve para dimensionar dispositivos de potencia, ¿sí? Nos sirve. Ahora, ¿cuáles? Acá podemos ver otro parámetro que se llama el valor RMS o valor eficaz, ¿sí? Entonces, en lo que hacemos es darle un peso, ¿sí? Por decirlo así, a los valores negativos que pueda tener una señal. Por ejemplo, nosotros tenemos una señal, vamos a hacer acá sobre la diapositiva, pero tranquilos que igual hay un ejemplo preparado. Entonces, en el valor promedio nosotros contemplamos el signo de la integral. Si ustedes hacen una integral acá, pues les va a dar una integral positiva, y acá si hacen una integral les va a dar una integral negativa. Por lo tanto, si suman todo, pues el valor promedio de una señal alterna, simétrica, será de 0, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de un valor RMS, ¿sí? Cuando hablamos de un valor RMS, hablamos que elevarlo al cuadrado nos implica que todo lo que sea positivo, bueno, pues lo vuelve positivo y un poco más grande, ¿no? Es el elevado al cuadrado. Y lo que es negativo lo vuelve positivo porque lo está multiplicando por el mismo, ¿sí? Entonces lo vuelve positivo, tendríamos una integral de dos valores positivos, y después hacemos el promedio y sacamos la función de raíz o la operación radical. ¿Para qué? Para poder eliminar ese cuadrado que hicimos en esta parte, ¿sí? Y así, digamos que poder encontrar esa energía eficaz que se le está entregando, o ese valor eficaz que se le está entregando a una determinada carga. Eso en términos sencillos, ¿qué es? Que nosotros podamos saber qué le estamos entregando positivo y negativamente a una carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cargas que aprovechan tanto la parte positiva como la parte negativa, ¿sí? Por ejemplo, una resistencia. Pues la resistencia lo único que hace es disipar energía, ya se le entregue en forma positiva o en forma negativa. Entonces, ese es el valor, esa es la diferencia entre el valor promedio y el valor RMS. El valor RMS contempla el signo de la integral, el signo, ¿sí? de las componentes que estamos haciendo la integral. Lo que hace el valor RMS es tener solamente valores positivos. ¿Eso en qué influye? En que nosotros en valores promedio podemos tener valores promedio negativos. En valores eficaces solo vamos a poder tener valores positivos, ¿sí? por el cuadrado de la señal que se está elevando al cuadrado, de la señal que se está elevando. Ahora, hay otros parámetros de rendimiento, ¿sí? Si tienen alguna duda, tranquilo, me pueden preguntar. Sí, señora. Listo, entonces ya te lo digo. Eliminamos este. ¿Sí? Entonces, tú tienes esta señal. ¿Sí? Tú tienes esta señal. Esta es tu señal original. ¿Listo? Esta es tu señal original. ¿Sí? Esa se llama X de t. Ay, perdón, es que en las diapositivas no se
Entonces logra tener una buena resolución con el lápiz. ¿Sí? Esa es tu señal x de t. ¿Cuál es el periodo de esta señal? Entonces acá está el periodo de la señal, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? Esta señal x de t es una señal de la red eléctrica. Entonces tiene un valor pico de 170 y un periodo, o bueno, llamémoslo frecuencia para una vez familiarizarnos, de 60 Hz, ¿cierto? O sea, un periodo de 16,16 milisegundos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el periodo de la señal? La señal se llama x de t. Entonces, el periodo de la señal es 16,16 milisegundos. Ya que después nosotros la elevemos al cuadrado y se reduzca el periodo de la señal x de t al cuadrado sea la mitad, ¿cierto? X de t al cuadrado, ¿sí? Su periodo ya es 1 sobre 120, ¿sí? Hertz. Ese ya es de la señal al cuadrado, pero recuerdan, ¿nosotros qué estamos buscando? Nosotros estamos buscando el valor eficaz de la señal x de t. O sea, por lo tanto, en este periodo, sería el periodo de la señal original, o sea, la señal x de t. ¿Sí? ¿Sí es más claro? Listo. Entonces vamos a eliminar esto por acá. Igual tranquilos que ahorita vamos a ver una simulación que les tengo preparada para que lo puedan ver mejor todos estos parámetros. Listo. Listo. Ahora, también tenemos otros parámetros como el factor de forma, ¿sí? Medida que indica la relación de aspectos de una señal con respecto a una sinusoidal, ¿sí? Entonces, nosotros qué debemos tener claro antes de iniciar a hablar de parámetros de rendimiento, que hay unos parámetros que me sirven para encontrar qué tan buena es una señal, ¿sí? Pero con respecto a algo que nosotros requerimos. Eso en palabras sencillas, ¿qué es? Por ejemplo, yo quiero saber qué tan buena es una señal alterna. Listo, hay unos parámetros que me indican qué tan buena es una señal alterna. Pero yo también quiero saber qué tan buena es una señal DC. Pues hay otros parámetros que me relacionan qué tan buena es una señal DC. Y uno de estos es el factor de forma. Es muy importante, ¿no? Nos dice qué tan buena es una señal DC y qué tan buena es una señal alterna. Miren, ustedes tienen el factor de forma relaciona el valor RMS, ¿sí? Y el valor promedio. ¿Qué pasa en una señal alterna? Que el valor promedio de esa señal, ¿cierto? Es 0, ¿sí? Listo. Entonces, por ejemplo, en una señal alterna tiene un X valor RMS, pero el valor promedio es 0. Listo. Entonces, si su valor promedio es 0, el factor de forma pues va a tender a infinito, a indeterminado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si el factor de forma es muy grande, quiere decir que puede tender a una señal alterna. Una señal alterna no sabemos con qué distorsión, no sabemos con qué THD, no sabemos con qué, ¿sí? Solamente que tiende a ser una señal alterna. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Con una señal DC, el factor de forma, ¿qué nos dice una señal DC? La señal DC, si nosotros la vemos acá, ¿sí? La señal DC es continua todo el tiempo. El valor promedio de esa señal es este pedacito acá, todo lo que está por debajo de el área bajo la curva. Y el valor RMS, ¿qué está diciendo? Está cogiendo cada una de las componentes, las está elevando al cuadrado, pero vuelve y le saca la raíz. O sea, el valor RMS en una señal DC es el mismo promedio, ¿sí? Entonces, entre estos dos, entre el valor RMS tienda o sean iguales con el valor promedio, quiere decir que la señal es
DC pura. ¿Listo? Eso es importantísimo saberlo, el factor de forma. O sea, si el factor de forma tiende a ser 1, quiere decir que nosotros tenemos la mejor señal DC posible. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. ¿Sí? Ahora, voy a borrar esto por acá. Igual tranquilos que eso está quedando grabado. ¿Listo? Entonces, tenemos otra característica en términos de un valor medio, y es la potencia, ¿sí? Entonces, la potencia medio, promedio, real o activo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos habla la potencia? Potencia, como nosotros sabemos, ¿sí? Voy a hacerlo por acá con otro colorcito. Entonces, como nosotros sabemos, la función de potencia es igual a la función de voltaje por la función de corriente, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia promedio? Pues la potencia promedio es, oiga, coja esa función, esta función de potencia y haga su integral y divídala sobre el periodo, ¿cierto? Que esa es la definición de valor promedio. ¿Pero qué es la función de potencia? La función de potencia es la función de voltaje por la función de corriente. ¿Listo? Tener claro eso. Funciones. No ni el valor promedio del voltaje, ni el valor promedio de la corriente, ni el, ¿sí? Funciones. Entonces tenemos que multiplicar ambas funciones. ¿Listo? Otra cosa en las que ustedes pueden llegar a confundirse. Que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Sí, eso es absolutamente corriente, pero si vamos a medir potencia sobre una resistencia, no sobre una inductancia, no sobre un elemento que no es resistivo. ¿Listo? Tener eso muy claro. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Listo. Entonces no tenemos dudas. ¿Listo? Entonces, la ecuación de potencia, ¿cierto? Como es, digamos que la multiplicación de dos funciones, entonces tenemos la señal de voltaje, ¿cierto? Que está definida como el valor RMS por la raíz de la raíz cuadrada de 2. ¿Ese qué es? Es nuestro valor pico, ¿cierto? Para señales, el valor pico solamente para señales senoidales puras, ¿sí? Es raíz de 2 por el valor RMS de la señal, ¿listo? De ahí es donde sale de nuestra red, el valor de RMS tiende a ser 120, entonces el valor pico es 170, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Nosotros vamos a medir esta función nos la está representando para medir la potencia que está entregando una fuente alterna. ¿Por qué? Porque mire, ustedes se dan cuenta que el voltaje de entrada es una senoidal, ¿sí? O el voltaje que se está observando, la función de voltaje es una senoidal, y que lo estamos multiplicando por una función de corriente, la cual tiene, miren, un ángulo de desfase, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Nosotros tenemos que esta función senoidal lastimosamente no está en fase con el voltaje, ¿sí? Entonces tenemos un pequeño desfase. No estamos aprovechando toda esa señal de corriente que estamos sacándole a la fuente, sino estamos aprovechando solamente una pequeña parte. Entonces acá, ¿qué nos dice? Phi es el ángulo entre el voltaje y el primer armónico de la corriente, ¿sí? Entonces, acá que estamos observando, acá observamos que esta función de corriente, ¿sí? Esta función de corriente, ¿sí? No es la función completa, ¿sí? De la corriente. Estamos analizándola por armónicos. Entonces ustedes conocen, ¿sí? Que una señal en Fourier, ¿sí? Vamos a llamarla así. Entonces tenemos una frecuencia fundamental, tenemos un
tenemos un armónico 1, bueno, un armónico 2, un armónico 3, acá la frecuencia fundamental, ¿sí? Puede tener varios armónicos. Entonces, si lo vemos en Fourier, sería algo así. El primer armónico, el de la fundamental, y unos pequeños armónicos, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que para la potencia promedio, el único que nos está aportando, digamos que potencia, ¿cierto? O sea, el único armónico que entrega potencia promedio es el de la fundamental, el primero, ¿sí? Este de acá. Es el único que entrega potencia promedio. Los demás no entregan potencia promedio. ¿Listo? Entonces, ¿eso en qué nos influye? En que nosotros vamos a tener para nuestra potencia promedio nuestra señal seno, ¿sí? Nuestra señal seno, que es pura, ¿sí? Como es el de un generador alterno, como es el de la red eléctrica, y que nosotros podemos consumirle corriente, pero que el único que está aportando a la carga, ¿cierto? Lo que queremos en potencia es tomar esa energía que se está consumiendo de la fuente alterna o la fuente general, de la fuente llevarla a la carga. Ahora, potencia promedio es la potencia promedio es la que aprovecha la carga, ¿sí? Entonces el resto de armónicos que tiene esa corriente del generador, no solamente los estamos consumiendo, pero no los estamos aprovechando, ¿sí? Entonces ahí viene una característica de potencia. Entonces existe la potencia promedio, que es la que se aprovecha, pero también existe la potencia reactiva y también existe la potencia real. ¿Listo? Entonces ahorita, si nos toman en la siguiente diapositiva, podemos observar esas características. Entonces, muy importante que ustedes sepan, como resumen de esta diapositiva, que el único armónico que entrega potencia promedio es el de la fundamental. ¿Listo? Es el único que entrega. Entonces, ¿qué tenemos como característica en nuestra potencia promedio? Es la que utilizamos. Entonces, si a un generador le estamos sacando una gran cantidad de potencia aparente, ¿sí? Pero la potencia aparente versus la potencia real es muy poca, o sea, se está quedando mucho en la parte reactiva. Quiere decir que estamos perdiendo potencia, no la estamos aprovechando todo. O sea, no estamos siendo eficientes, y la idea o la meta de la electrónica de potencia es ser lo más eficientemente posibles. ¿Listo? Entonces acá lo tenemos, mire. La potencia aparente. Si ustedes recuerdan, por acá nosotros teníamos un triangulito de potencia, en el cual por acá estaba la potencia reactiva, la potencia real, ¿cierto? Y por acá teníamos la potencia aparente, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos habla la potencia aparente? La potencia aparente, miren que si es tomar todos los armónicos, ¿sí? Todos los armónicos, o sea, todas las componentes que tiene esa función de corriente, y encontrar su valor RMS, o sea, encuentre el valor RMS de la señal completa, ¿sí? De la señal I de T, y multiplíquelo por el valor RMS de la función de voltaje. Ahí vamos a obtener la magnitud de esa hipotenusa. ¿Listo? Ahora, de este cuadrito nos aparece una buena relación, que es el factor de potencia, o sea, cuánto de aparente estamos utilizando como real, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? Pues que prácticamente Q, ¿cierto? O sea, la reactiva sea lo más pequeño posible, ¿sí? Al ser lo más pequeño posible, este S va a ser va a tender a ser R, ¿sí? Entonces, nosotros podemos sacar de este triangulito, ¿sí? Podemos sacar la relación de potencia
real versus aparente. Entonces tenemos, ¿qué es el coseno? ¿Cierto? El coseno. Esto vamos a tener por acá. Vamos a borrar por acá. Entonces, ¿qué es el coseno? Entonces nosotros vamos a definir nuestro teta por acá. ¿Qué es el coseno? El coseno de teta es adyacente, ¿sí? Adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces de acá despejamos, miren. Podemos obtener esta parte, ¿sí? Que se llama P, que es el adyacente en términos de la potencia aparente y en términos de ese desfase que existe, ¿sí? Entonces nosotros ¿qué tenemos acá? Que el coseno de phi, ¿sí? Lo vamos a llamar factor de potencia. Y el factor de potencia es la relación entre la potencia entre la potencia real y la potencia aparente. Ahora, definamos potencia aparente y potencia real y potencia aparente, ¿sí? Entonces tenemos que potencia aparente ya la habíamos definido como el valor RMS del voltaje por el valor RMS del primer armónico por el coseno de ese phi sub 1. Que este phi sub 1 ya ahorita, digamos, se va a entender un poquito mejor cuando veamos el análisis de Fourier, pero es la relación entre las componentes de ese armónico, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver más adelante, pero es el ángulo de desfase del primer armónico. Valor RMS del primer armónico por el coseno de el desfase del primer armónico sobre el valor RMS del voltaje por el valor total RMS, o sea, de toda la señal. ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificar valor RMS con valor RMS y nos queda que el coseno de teta, que es igual al factor de potencia, ¿sí? Es el valor RMS del primer armónico sobre el valor total de RMS por el coseno, ¿sí? Del ángulo de desplazamiento del primer armónico, ¿sí? Entonces es muy interesante encontrar que para señales, ¿sí? Para señales donde el voltaje es puramente senoidal, pues simplemente el factor de potencia va a estar relacionado a la corriente que está entregando ese generador. ¿Listo? No sé si hasta acá tengamos alguna duda, alguna inquietud. Y uno es la corriente RMS, está acá, la corriente RMS del primer armónico. Recordemos, yo tengo acá componentes, es la representación en frecuencia. Entonces este de acá es el primer armónico, ¿cierto? Este tiene una magnitud, ¿sí? Un valor, una corriente pico, ¿cierto? Este de acá tiene otra, ¿cierto? Y sub pico 2, ¿sí? Entonces, estas componentes, ¿cómo nosotros las representamos? Recuerdan que son la sumatoria de senos y cosenos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una componente que es seno y coseno, ¿cierto? Hay algunas que son solamente senos, hay algunas que son solamente cosenos, pero en general la expresión de Fourier es la sumatoria de senos y cosenos. Y existe una suma de un seno y un coseno para cada frecuencia, ¿cierto? Entonces, ahorita sé que va a quedar más claro al mirar Fourier. Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros encontremos el valor RMS del primer armónico. Ese es el único que nos está aportando potencia promedio que nos está aportando potencia promedio. Ahora, acá, phi sub 1 es la relación, ¿sí? Entre ese desplazamiento entre el seno y el coseno, que están sumados solamente acá. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es importante que sepan? Ese I sub 1 RMS es el valor RMS del primer armónico. Eso es lo importante.
Sí. Listo, perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Nosotros, digamos que la importancia de la potencia aparente, o de la potencia, o el factor de potencia, es mirar qué tan buena, qué tan buen, digamos que, rectificador tenemos. ¿Eso en qué nos influye? Nos influye en cómo le estamos consumiendo la corriente a la fuente. Entonces vamos a ver acá un momento. Entonces yo tengo esta fuente, ¿sí? Esta fuente, ¿de qué naturaleza es? Es senoidal pura, ¿cierto? Es una fuente de voltaje senoidal. O sea que el voltaje que entrega esa fuente es un voltaje senoidal, ¿cierto? Por lo tanto, si nos damos cuenta de una vez ya por la característica de la fuente de voltaje, pues no se requiere, digamos, que analizar sus componentes en frecuencia porque sabemos que tenemos solo una. ¿Por qué? Porque la fuente es una fuente senoidal pura, ¿sí? Ahora, dependiendo las características de las cargas y de los circuitos que le conectemos a esta fuente, pues esta fuente va a entregar una corriente, y esa corriente sí es la que puede tener varios componentes, puede estar distorsionada, puede estar, digamos que no corresponda a la misma naturaleza del voltaje, ¿sí? ¿Sí es más claro ahí? Exacto. Nuestra fuente es fija, o sea, tú no puedes modificar la naturaleza de esa fuente DC, ¿sí? Perdón, esa fuente de voltaje. Esa fuente es de voltaje senoidal, digamos que la modificación que sufre la fuente es cuando entrega su corriente. Entonces, cuando entrega la corriente, es cuando la corriente puede tener variaciones, puede estar recortada, puede estar rectificada, puede estar, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante analizar la corriente que entrega la fuente, porque el voltaje ya lo conocemos, ¿sí? Bueno, listo. Regalan un segundito, por favor. Listo. Entonces, esa es, digamos que la gran importancia de lo que nos representa el factor de potencia. Ahora, ustedes no se pueden ir, ya como consejo, no se pueden ir a un factor, perdón, a un parámetro y decir, bueno, si este parámetro me dice que es alterna, listo, ya es alterna. No, debemos interrelacionar todos los parámetros para poder dar una expresión ¿de qué? Digamos que una opinión correcta de una señal, ¿sí? O sea, nosotros acá, por ejemplo, que el valor promedio de la señal sea cero, listo, me dice que es alterna, pero yo no sé la característica, no sé si tiene, si es una seno pura, si es una cuadrada, si es una triangular, no me dice nada, solamente me dice que es alterna. En cambio, si este factor de forma es igual a 1, me dice que es una DC absolutamente pura. Eso es lo que yo necesitaría saber de una señal DC. ¿Listo? Ahora, otro parámetro es la eficiencia de un circuito. ¿Y cómo definimos la eficiencia de un circuito? En este caso, ¿sí? Tenemos que la eficiencia de un rectificador, como estamos convirtiendo de AC a DC, es la salida sobre la entrada. Entonces, ¿cuál es la potencia de salida? La potencia de salida es la potencia DC que hay sobre la carga.
y como nuestra señal de salida es una señal continua, pues la potencia será el voltaje de C por la corriente de C. ¿Y cuál será la potencia de entrada? Pues será la potencia, miren, ¿cuál es la potencia de entrada con la que estamos haciendo la eficiencia? La potencia aparente, ¿sí? Porque esa es toda la potencia que consume, que está entregando la fuente. Que yo aproveche solamente la reactiva, eso es otra cosa, la real, eso es otra cosa. Pero yo estoy entregando potencia aparente. Entonces, la eficiencia va relacionada en la potencia promedio de la salida sobre la potencia aparente de la entrada. ¿Listo? Y pues si lo queremos en porcentaje, pues lo multiplicamos por 100. ¿Listo? Ahora, otro parámetro muy importante en las señales alternas, ¿sí? O sea, si ya nos vamos a la utilidad de los parámetros, la distorsión armónica total, pues me sirve para saber qué tanto está distorsionada la señal de corriente que está entregando esa fuente de C. O sea, la distorsión de la corriente va a estar determinada en eso, cómo le estoy consumiendo la corriente a la fuente alterna, ¿sí? Por eso está expresada en términos de corriente, ¿sí? Entonces volvemos. ¿Por qué no me interesa en voltaje? Porque la fuente, la naturaleza de la fuente es una naturaleza alterna, ¿sí? Senoidal, ¿listo? Entonces ya sé que es una senoidal pura, el voltaje. Ahora vamos a ver cómo le consumimos la corriente. Entonces, acá viene, esta distorsión armónica total, ¿sí? Es la relación entre la corriente RMS total, ¿sí? La que encontramos con la integral, ¿sí? Raíz cuadrada de 1 sobre el periodo por la integral de la señal al cuadrado. Y esta de acá, ¿sí? Que es la corriente RMS del primer armónico, ¿sí? Esa está definida por solamente ese primer armónico. ¿Cómo definimos ese primer armónico? Entonces, tenemos, si ustedes acuerdan de Fourier, tenemos unos parámetros que van en relación a digamos, al armónico que nosotros estemos mirando. Y cada uno de estos corresponde, este es el coeficiente del coseno y este es el coeficiente del seno, que está en relación en la sumatoria de todas esas señales senos y cosenos que nos están representando nuestra señal senoidal, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante saber ahí? Mire que yo solamente estoy tomando el coeficiente, ¿sí? Solamente estoy tomando el coeficiente del armónico 1 y solamente estoy tomando el coeficiente del armónico 1 tanto para el seno como para el coseno, ¿sí? ¿Y cómo encontramos el valor RMS de ese primer armónico? Entonces estamos tomando cada uno de los coeficientes, como son señales ortogonales, el coseno y el seno son señales ortogonales. ¿Cómo puedo encontrar el valor RMS de dos señales ortogonales? Se elevan su amplitud al cuadrado, ¿sí? Se elevan su amplitud al cuadrado, se suman y se sacan la raíz. Ahora, como yo quiero saber el valor RMS, lo tengo que dividir en raíz de 2. ¿Por qué? Porque son señales. ¿Cuál es el valor RMS de una señal seno? Entonces su valor pico sobre raíz de 2. Lo mismo para el coseno. ¿Listo? Entonces, ahí es importante que lo recuerden, ¿sí? Que recuerden esos términos, ¿sí? De nuestro análisis de Fourier, que es el que nos ayuda a encontrar la distorsión de una señal, ¿sí? Igual ahorita vamos a hacer un ejercicio como para que vaya quedando un poquito más claro por si no lo recuerdo. ¿Listo? Y también pues tenemos un factor de utilización de un transformador, que es la potencia promedio, ¿sí? Que digamos que se tiene en el transformador versus la potencia RMS que está entregando ese transformador, ¿sí? Entonces, digamos que este nos sirve para definir que
digamos que qué tan buen transformador tenemos, ¿sí? Entonces, observamos cuál es la potencia de salida, la potencia promedio de salida del transformador, ¿sí? Y cuál es la potencia, digamos que aparente que está entregando el transformador, ¿listo? Ahora, el factor de cresta. El factor de cresta en porcentajes, ¿sí? Es el valor pico de la señal sobre el valor RMS, ¿sí? Entonces, este nos identifica, digamos, qué tanto estamos aprovechando, ¿sí? de esa señal, ese pico que tiene la señal, qué tanto estamos aprovechando en señal de salida, ¿sí? O sea, todo esto está relacionado a los rectificadores, ¿sí? Qué tanto ripple tenemos, entonces el factor de cresta me dice qué tanto ripple tenemos, ¿sí? Y en ese porcentaje, pues, lo ideal sería que este valor pico fuera, este valor RMS fuera el mismo valor pico, ¿sí? Y ahí tendríamos un 100% de factor de cresta, ¿listo? Las referencias, pues, está el libro de electrónica de potencia de Rashid, donde podrían, digamos que entrar a repasar esto en más detalle, ¿sí? Recuerden que esto, o sea, son cosas que deberían saber al llegar acá a la clase. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Hay algo que tienen los elementos almacenadores de energía, ¿sí? Y es que ellos, digamos que su función es esa, es almacenar, ¿sí? Y llevar esa, digamos que tomar esa energía y entregar, ¿sí? Entonces el condensador en la corriente promedio, ¿sí? Del condensador es cero, la corriente promedio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el condensador se carga en términos de voltaje, ¿cierto? Entonces digamos que se le aplicó 10 voltios, él se cargó a sus 10 voltios y el que hizo entregar ese digamos que más que, digamos que hay una forma equivocada de ver el condensador, porque el condensador se carga en voltaje, ¿cierto? Mantiene un voltaje. Pero ¿qué hizo? Lo que hizo el condensador fue que entró una corriente hacia él tomó una corriente y después entregó una corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el condensador? Tomó esa corriente y entregó esa corriente. La corriente que tomó debió ser la misma de la salida, ¿cierto? Que la que entregó. Entonces tomó una corriente positiva y entregó una corriente negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio el condensador entregó una corriente, o la corriente promedio del condensador es cero. Pero es por eso, porque la corriente que tomó fue la misma que entregó a la salida. ¿Listo? Lo mismo sucede en la inductancia. Entonces la inductancia, listo, se cargó con una corriente, ¿cierto? Se cargó con una corriente. ¿Pero qué hizo? Lo que hizo fue llevar un voltaje, o sea, tomó un voltaje y entregó otro voltaje, ¿sí? O sea, no sé, tomó un voltaje de 10 voltios y después al descargarse entregó ese voltaje como menos 10 voltios. Entonces su voltaje promedio es cero, ¿sí? Pero promedio, por eso hablamos de promedio, no quiere decir que la señal sea en todo el tiempo cero, sino en promedio entre lo que tomó de voltaje lo entregó. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Los escucho, yo sé que deben haber preguntas. Sí, le dan la dirección al señor y el señor lleva. Listo, entonces nosotros digamos que
sé a lo que se refiere, o sea, digamos, hay fuentes, ¿sí? De, digamos, fuentes alternas con distorsión. Ustedes en su laboratorio, ¿sí? Van y miden la señal de la red y la red no es una seno pura. O sea, ya comiencen de ahí, ¿sí? Comiencen de ahí. Ustedes ven miden los armónicos o la distorsión de una señal, de la señal de la red, la distorsión no es cero, ¿sí? No tiene un pH de cero, tiene componentes de distorsión. Ahora, nosotros, los rectificadores, ¿qué hacen? ¿Sí? Vámonos a la parte real. ¿Qué hacen los rectificadores? Toman señales alternas seno, de naturaleza senoidal, ¿sí? Y las convierten en señales de C. Por lo tanto, la característica o lo ideal que nosotros necesitamos hacer es analizar esas fuentes alternas de característica senoidal y analizarla en nuestros circuitos, ¿sí? O sea, nuestras fuentes, las fuentes que nosotros tenemos de potencia son alternas. O sea, las que son alternas son senoidales, perdón, ¿sí? Las que son alternas son senoidales. Entonces, ahí es muy, muy importante saber que no podemos gastarnos un tiempo analizando los rectificadores con señales variables, ¿cierto? Con señales, digamos que no senoidales, cuando las fuentes que nos vamos a encontrar son de naturaleza senoidal. Listo, es correcto. Las fuentes, esas senoidales que en teoría nosotros en el laboratorio deberíamos tener como puras, no lo son. Listo, eso va a influir en el desarrollo de los circuitos, eso es cierto, porque si ya de por sí mi fuente de voltaje tiene distorsión, pues la corriente sí o sí va a tener distorsión, ¿sí? Pero digamos que no sería óptimo analizarlo, ¿sí? Analizar los circuitos con fuentes con fuentes, digamos que de otras naturalezas, porque en teoría no las vamos a encontrar. Sí, o sea, digamos, existe un generador de funciones con una señal cuadrada, triangular, listo. Pero vamos a la parte de potencia. La parte de potencia, Termopaipa, la represa de Chivor, cómo se interconectan al Sistema Nacional de Red Eléctrica. Se conectan a través de una señal alterna, senoidal, dentro de unos parámetros y entregan su energía que están produciendo. No, ustedes en su laboratorio, o sea, ¿a qué va? Va a que su valor RMS, ustedes van a, digamos, colocan su valor, su flux con True RMS y miden la señal que está entregando el transformador y colocan su multímetro unit, ¿sí? Que mide, que no entrega el valor RMS real. La diferencia entre los dos no es tanta, ¿sí? O sea, si nos vamos a valores RMS no es tanta la diferencia entre valores RMS de uno al otro. Si vamos a mirar la distorsión de la señal, pues ya no podemos partir de que las señales tiene 0% de THD, ¿sí? La señal ya va a tener una distorsión. Y dentro de los laboratorios esa es una de las prácticas, ¿sí? Mire cuál es la distorsión que tiene la red, ¿sí? Y de ahí, digamos que inicia su desarrollo. Pero a niveles prácticos, en estos rectificadores con diodos y con SCRs, nosotros lo máximo, o sea, la mejor distorsión o la más baja distorsión que podemos tener con estos rectificadores será del 30%. O sea, distorsión del 30% y esa va a ser una de las más bajas. 30. Hay otros, a ver si los alcanzamos a ver, pero pues no me quiero centrar tanto en esa parte y es
digamos que rectificadores en cascada, eh, que puede reducir esa distorsión y no va a ser tan significativo con la distorsión que tiene la red, que será el 3, 4, 5% de distorsión, ¿sí? Entonces, no va a ser tan significativo con respecto a la distorsión que le está generando la corriente a la fuente de entrada. O sea, no es representativo. Eh, si quiere, Gabriel termina y le damos la palabra ahorita a Felipe. ¿Sí? Listo. Listo, Felipe. Pero, pero no, o sea, ahí no influye, o sea, ¿qué les voy a ser sincero? O sea, el ruido que tiene la red es por todas las cargas no lineales, o sea, todos los rectificadores que vamos a ver ahorita, que están conectados a la red, ¿sí? O sea, que usted me conecte un circuito de 100 vatios a la red, donde está en la capacidad de entregar, eh, a ver, donde está en la capacidad de entregar 1.4 kilovatios, pues la verdad no es significativo, ¿sí? Entonces, la red está deformada no porque usted coloque un circuito, sino es simplemente por la característica de toda la red, que están muchos usuarios conectados, ¿sí? Entonces, no es una característica de que que como los otros están probando, me deformó a mí la señal. No, eso no es así. Que le puede generar ruido electromagnético, que es otra cosa, ¿sí? Eso es diferente, ¿sí? Entonces, digamos que si vamos a hablar de ruido electromagnético, eso lo que nos influye o lo que causa daños es a las señales digitales, ¿sí? Entonces, digamos, usted tiene un rectificador de 100 vatios y produjo un ruido y se le metió, no sé, un ruido pequeño, un voltio. Listo, a su señal de 50, 70 voltios de salida de su rectificador, pues no le hizo daño. Pero un ruido de un voltio a una señal digital de 5 es significativo, ¿sí? O una señal de 3,3 de algunos microcontroladores, es aún más significativo, ¿sí? Entonces, qué pueden ver de él? Ese ruido no se genera porque usted le consuma de una forma distorsionada a la red. Ese ruido se genera cuando usted tiene circuitos conmutando muy rápido y teniendo cambios en voltaje y en corriente muy alto. Pasar de 10 amperios a cero, pasar de 10 amperios a menos 10 amperios, ¿sí? Cosa que en estos circuitos rectificadores no hay, porque usted tiene su señal alterna, ¿sí? Y en un momento, o sea, va su señal alterna, puede hacer saltos, sí puede hacer saltos, pero no van a ser tan altos, dependiendo, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza del circuito, pero no van a ser tan altos. Y más en lo de los diodos, porque pues en los diodos conduce a partir de digamos que espontáneamente, simplemente cuando está en directo. ¿Listo? Entonces, importante, la naturaleza de la señal de la fuente que vamos a tomar es senoidal, ¿sí? Que le produzca ruido, que esa fuente no sea pura, no es porque nosotros conectemos circuitos, sino es porque están muchos equipos conectados. O sea, en el laboratorio pues está conectado electrónica, está conectado física, están conectados una cantidad de computadores, están conectados una cantidad de dispositivos que le están consumiendo a la red y la está distorsionando, ¿sí? Entonces, no creo que ese haya sido un error. Puede ser otros errores que le haya pasado a Felipe. ¿Listo? William,
Rincón pregunta que cómo se puede simular ruido en Pecino. Pues ahí usted tiene señales, ¿sí? Acá yo tengo abierto Pecino. Tiene señales, tiene fuentes, ¿sí? Eh, entonces, pues ya le tocaría entrar a mirar cuál es el tipo de ruido que quiere generar o cuál es el tipo de señal aleatoria que le quiere meter a la entrada. ¿Listo? Entonces, acá ustedes pueden tener toda esta cantidad de fuentes. ¿Sí? ¿Listo? Entonces ahí usted tiene su fuente y vamos a help para entender qué es. Entonces yo tengo una señal, ¿sí? Un VO que tiene un V pico y tiene un offset. Y el N es el N es puede estar alrededor de 0 y 1, que es como el porcentaje de ruido que vaya a tener, ¿sí? Y acá nos dan un ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes lo quieran probar. ¿Listo? Entonces, si ustedes quisieran meterle ruido a esta, tendrían que analizar qué ruido, ¿sí? Es el que tiene, o sea, qué distorsión tiene la red. La red tiene alta componente de tercer armónico, o sea, una señal si es de tercer armónico, tercer y quinto armónico, o sea, sería una señal de 180 Hz y de 300 Hz. Entonces la podrían sumar acá y ahí le están metiendo la distorsión a la red. ¿Listo? Pero pues tocaría medir el voltaje pico de ese ruido para poder saber cómo colocárselo acá a la red. Pero sí, muy buenas preguntas. Gracias. ¿Alguna otra duda? Porque digamos que el factor de potencia es la relación entre la potencia promedio y la potencia aparente. Entonces, ¿qué dijimos? La potencia aparente es el voltaje RMS por la corriente RMS total, ¿sí? Ese es el aparente. Y el promedio solamente aporta el primer armónico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay más armónicos, la potencia promedio va a ser más baja que la potencia aparente. Por lo tanto, el factor de potencia ya no va a ser 1, sino se va a reducir. ¿Listo? Creo que John iba a hablar. Listo, perfecto. En potencia ustedes van a sufrir. Pueden que hasta ni se den cuenta, pero usted está probando un circuito, ¿sí? Y en otro laboratorio están probando un circuito conmutado. Ese circuito conmutado genera interferencia electromagnética, ¿sí? Que influye muchísimo. Eso es algo externo y tal vez no lo podamos controlar. Tocaría hacer un diseño completo para evitar o que nuestro circuito sea un poquito más inmune a eso, ¿sí? Pero el ruido en estos rectificadores no es algo que preocupe tanto, ¿sí? ¿Qué influye en estos rectificadores? En estos rectificadores influye. En el de los no controlados, influye que los componentes estén bien dimensionados. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hablo de dimensionamiento, tengo que ir a la hoja de especificaciones del componente, ¿sí? Y poder entender cuál es su voltaje pico, ¿cierto? El voltaje pico en un diodo, ¿cuál me interesa? Pues el de inversa, ¿cierto? Y la corriente pico, ¿qué me interesa? Pues el de directa, ¿cierto? Porque es el que está o cuando está en conducción, ¿sí? Entonces es muy importante identificarlo porque, ejemplo, nos vamos a un diodo y simplemente miramos, cuál es el voltaje, cuál es la corriente, pero ni siquiera estamos viendo cuál es el voltaje pico repetitivo, o si estamos mirando las características de valores máximos y no las recomendadas por el fabricante,
¿sí? Voy a mostrarles por acá ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un diodo, ¿sí? Este es un diodo, ¿sí? Entonces, este diodo, ¿sí? Por ejemplo, vienen dos en uno, ¿sí? En un mismo empaque. Entonces acá nos dice, mire, oiga, el pin 1 es el del ánodo del diodo 1, comparten el mismo cátodo, ¿sí? Que va a ser el pin 2, y el case también es cátodo, ¿cierto? Entonces, ahora acá ¿qué nos dice? Mire, nos dice 22 amperios. Bueno, tenemos que ir a mirar qué 22 amperios, si de cada uno o cuando los dos están unidos. Entonces vamos por acá. ¿Qué nos dice? Mire, ¿qué nos dice? Cuando tiene un asterisco, quiere decir que es de uno solo. Y cuando tiene dos asteriscos, quiere decir que es del dispositivo completo. O sea, si uniéramos los dos ánodos. Entonces, esta corriente es de los dos ánodos. Mire, el voltaje máximo repetitivo que tiene el diodo es de 600 voltios, ¿sí? Ahorita vamos a mirar. Por ejemplo, características. El voltaje que soporta es hasta de 600 voltios. ¿Qué tipo de diodo es? Entonces es un diodo Schottky, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Es de carburo de silicio, no es solo silicio, ¿sí? Mire, el tiempo de recuperación ¿en qué? En inversa de corriente, 0. El tiempo de recuperación en directa de voltaje, 0. ¿Sí? La operación es de alta frecuencia, ¿sí? Entonces ahí vamos mirando todas estas características y es muy importante mirar las aplicaciones que dicen los dispositivos. Mire, fuentes de poder, ¿sí? Fuentes de poder de modo de switcheo, ¿sí? PFCs o convertidores de CDC, ¿listo? También nos sirve para convertidores ACDC, o sea, los rectificadores. Entonces ahí es muy importante mirar las condiciones. Ahora, máximo rating. Acá es lo máximo que soporta el dispositivo, pero yo no lo puedo trabajar sobre eso. Yo necesito mirar los recomendados, ¿cierto? Mire, se da acá, características eléctricas, listo. Entonces el voltaje en directa. El voltaje en directa va a ser entre 1,5 y 1,8 voltios. Pero ¿bajo qué características? Bajo una corriente en directa, ¿cierto? Cuando el diodo se cierra, ¿cierto? Que el diodo se cierra, el circuito equivalente es una resistencia y una fuente. Entonces la fuente es de 1.5 a 1.8 voltios. Si la corriente que pasa por el diodo es de 8 amperios y la temperatura de juntura es de 25 grados Celsius. Pero si la temperatura de juntura es de 175 grados Celsius, ya el voltaje sube. Entonces vamos a tener más pérdidas. Ahora, la corriente digamos que en inversa, esa corriente de fuga, me preguntaban la otra vez, mire, de 8.5 a 42.5 microamperios. ¿Con qué características? Que en sus extremos, o sea, que el diodo esté soportando en ese momento 600 voltios a 25 amperios. ¿Sí? Ahí es súper importante. Acá la carga del diodo. Este es súper importante para encontrar qué tan rápido es el dispositivo. ¿Listo? Y acá súper importante, por ejemplo, la temperatura la resistencia térmica de juntura a case. Entonces, una es cuando ustedes están utilizando un solo elemento y otra es cuando están utilizando los dos elementos y otra es cuando están utilizando un solo elemento. Ahí, importantísimo. Y por acá tenemos, por ejemplo, estas gráficas son sumamente importantes. ¿Cuánto voy a perder? ¿Cuánto va a ser la corriente de fuga dependiendo del voltaje que esté soportando el diodo? Y para diferentes gráficas. Acá esta es importantísima. El diodo está en conducción directa. La temperatura, la medimos con una cámara térmica. El diodo estará sobre los 75 grados y estamos a 8 amperios. ¿Cuánto pierde? 1,5 voltios. O sea, la fuente indirecta va a ser 1,5 voltios. ¿Sí? Y acá tenemos un montón de gráficas que nos dan toda esa digamos que esa característica. Acá va, mire, acá va en
DC, o sea, cuando el diodo está siempre conduciendo, o si tiene una señal cuadrada y tiene un ciclo útil que se le está aplicando, o sea, un voltaje que está cambiando, ¿sí?, en determinada frecuencia, ¿cuánto se va a calentar? ¿Cuánto vamos a tener de temperatura de juntura? ¿Sí? Importantísimo saberlo y lo podemos encontrar acá. ¿Listo? Y bueno, una cantidad de digamos que de gráficas que nos dan información. ¿Sí? Algo importantísimo que ustedes deben saber. ¿Sí? Ustedes por lo general hacen un PCB, buscan el componente y como son componentes que venden acá y que están en Proteus, listo, lo colocaron. Pero ¿qué pasa si los componentes no están? Pues ustedes deben venir acá al package donde están las dimensiones. Este es el package que es importantísimo. Entonces dice TO2 247 raya 3, que quiere decir que son 3 pines. Y el 247 es que tan grande es este dispositivo. Ahora, también, por ejemplo, el del regulador 7805. ¿Cuál es el empaque? TO2 222. ¿Sí? Todo eso, aunque ya estén estos en Proteus, hay otros que no. Nos va a tocar hacer el diseño para poder crear esos componentes en Proteus o en el simulador en el software que ustedes utilicen. Y acá es súper importante encontrar ese diseño para poder medirlo. Por ejemplo, acá nos dicen, mire, el pad del PCB, ¿sí? Yo sé que me estoy saliendo un poquito del tema, pero es algo muy importante que ustedes deben saber a la hora de diseñar un PCB, ¿sí? O de elegir un componente, o sea, todo va ligado entre sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque las características eléctricas también me dicen qué tan grande debe ser el camino que debe conectar el dispositivo. Por ejemplo, acá me dice, mire, todas las unidades están en pulgadas. Entonces, este huequito por donde va a pasar el pin del diodo es de 0.08 milímetros. Y el pad, ¿sí? El pad que es, a ver si lo logro dibujar acá. El pad. ¿Sí? El pad es este pedacito. Es este pedacito de acá. No me deja. Es ese pedacito negro que ustedes ven ahí, ¿sí? Es este pedacito de acá, de acá a acá, ¿sí? ¿Qué tan grande es ese pedacito donde se debe soldar el componente? ¿Sí? Entonces ellos dicen, mire, yo les recomiendo tanto, la distancia es de tanto, ¿sí? Entonces es muy importante para que ustedes puedan hacer un PCB correcto, ¿sí? Un buen PCB, ¿listo? Y ya, miren, por ejemplo acá, el modelo del diodo, importantísimo, mire, BT y RT. Estos salen, ¿sí?, de unas notas que dice acá, bueno, la temperatura de juntura es de tanto, entonces usted va a tener un dispositivo de equivalente de tanto, entonces la resistencia, esta RT va a ser de tanto, más la temperatura de juntura por esta expresión, y de ahí de una vez sacan todo, ¿sí? O sea, de una vez sale muy fácil ese componente. ¿Listo? No sé si queda alguna duda con respecto a eso. Sí, señor. Perdón, no le escuché la última parte. Les afecta en que la señal de alterna que ustedes tienen no va a ser una seno pura, ¿sí? Pero en relación al ruido, a la distorsión que su propio circuito va a hacer, no es significativo.
No, o sea, por eso les digo, no es significativo. Entonces si usted hace su circuito para una seno pura y resulta que tuvo una distorsión en ese momento, porque siempre va a haber distorsión, no es significativo. O sea, usted puede hacer su circuito para una fuente alterna de voltaje pura y no va a significar, o sea, no le va a representar en su circuito ningún tipo digamos que de daño significativo. O sea, puede ser que la señal le salga con un poco más de ruido a la salida, ya, estuvo, ¿sí? O puede ser que no sé, la inductancia está disipando más potencia de la que ustedes diseñaron, pero no es más que unos cambios en los valores muy poco significativos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Creo que en el chat hay una. No. Listo. Entonces, no sé si les parece bien hacer hasta la... Creo que en 10 minuticos terminamos análisis de Fourier. Hasta la 1:35. Listo. Listo. Entonces, estas dos presentaciones son del ingeniero Oscar Hernández. Entonces, ahí está el crédito de él, que me las facilitó. Entonces, vamos de nuevo. Una señal f de t se puede representar por la suma, ¿cierto? Por Fourier, como la suma de senos y cosenos, ¿cierto? Entonces tenemos más un valor promedio, ¿cierto? Más un valor promedio. Entonces, esas sumatorias de senos y cosenos son lo que nosotros conocemos como armónicos, ¿sí? Entonces, cada uno de este h que inicia en h1 hasta infinito va a ser un armónico. Entonces, h1 y primer armónico son enteros, ¿sí? Entonces, h1, h2, h3, h4. Cada uno de esos va a ser un armónico, ¿sí? Y esto era lo que nosotros hablábamos en el anterior. Entonces, para el primer armónico, a sub 1 coseno de h, ¿cuánto vale? 1 por omega t, más b sub 1 del seno de 1 por omega t. ¿Qué es esto? Es la componente de primer armónico, ¿cierto? O sea, la fundamental. Entonces nosotros necesitamos encontrar este y este para poder encontrar el valor RMS del primer armónico, ¿sí? Más claro, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora, ¿cómo podemos encontrar este H sub 1 y este B, perdón, A sub H y B sub H? ¿Sí? Estos de acá son la función que ustedes tienen, ¿cierto? Su función de corriente, normalita, multiplicada por el coseno del armónico que requieran. Por ejemplo, si estamos en el 1, pues el coseno de omega t. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer la multiplicación de las dos señales, la integral, ¿sí? Desde un t hasta el periodo, ¿sí? Desde este t menos el periodo hasta el periodo. ¿Y qué es importante que sepan? O sea, esta función va a tener un periodo, ¿cierto? Entonces, ese es el periodo que debe ir acá, ¿sí? O sea, la función está representada por
por un periodo, puede estar definida digamos que por partes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo principal? Que ustedes cojan esa función de corriente, la multipliquen por el coseno y después la multiplican sobre 2 sobre el periodo. Así está definido el análisis de Fourier. Ahora, esa primera componente f sub o, la que veíamos acá, esta que se llama f sub o, es el valor promedio de la señal. Miren, es el valor promedio de la señal f de t. ¿Listo? ¿Y cómo la definimos? Como el valor, un medio de a sub 0. O sea que a sub 0 va a ser 2 veces el valor promedio de la señal. ¿Listo? Para tenerlo claro. ¿Listo? Y ya, sería eso, digamos que en este caso en la representación. Entonces, importantísimo, ¿listo? ¿Cómo lo encuentran cada uno? El coeficiente A va referido a multiplicar la señal por el coseno y el coeficiente B multiplicar la señal por el seno. ¿Listo? Ahora, de la ecuación 1, ¿sí?, de cada componente de frecuencia, nosotros podemos encontrar que existe un coseno y un seno sumados para cada una de las componentes. Y yo puedo representarla como un fasor, ¿sí? Entonces, en ese fasor, ¿qué existe? Existe una magnitud, ¿sí? Este es de magnitud, ¿sí?, pico, y un ángulo de desfase. ¿Entre quiénes? Entre esta señal y esta señal, ¿cierto? Entonces, como son cosenos y senos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos encontrar este desfase? Entonces, ese desfase, ¿cómo lo encontramos? Como la relación, miren, la relación entre ambas amplitudes, como son senos y cosenos. Entonces tenemos que el desfase de cada una de las armónicas va a ser la componente B de cada una de la armónica sobre la componente A de la armónica y arcotangente S, y vamos a tener nuestro desfase. ¿Cómo vamos a encontrar el valor pico, ese f sub n, esta magnitud? Pues fácil, como encontramos la magnitud de cualquier triángulo, que es las componentes, ¿cierto? La componente del coseno y la componente del seno elevado al cuadrado. Y si yo quiero encontrar el valor RMS del armónico, ¿cierto? Si ya tengo el pico, entonces lo divido sobre raíz de 2 para encontrar el valor RMS. ¿Por qué? Son señales ortogonales senoidales. Ahora, ¿a qué vamos? Vamos a que, si yo tengo acá, ¿sí?, yo tengo acá seno, ¿cierto? Yo tengo acá el seno. Acá son menos 90 grados, ¿cierto? ¿Qué voy a tener acá? El coseno, ¿cierto? Entonces yo tengo una componente, si ustedes se dan cuenta acá, ¿sí?, yo estoy relacionando seno y coseno en un diagrama, ¿cierto? Porque el seno está desfasado 90 grados, el coseno está desfasado 90 grados con el seno. Entonces yo tengo una componente acá, ¿sí? Tengo una componente acá y tengo una componente acá. ¿Qué es el f sub h? Es la magnitud, o sea, esta resultante de acá, ¿sí? Este se va a llamar f sub h, este se va a llamar a sub h, este se va a llamar b sub h. Y miren que el desfase entre esos dos es la relación, miren, tenemos acá la relación. Entonces tenemos por acá el ángulo phi, phi, que es el desfase, y nos está relacionando adyacente sobre hipotenusa. Perdón, adyacente sobre adyacente sobre opuesto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan acá? ¿Listo? Es importante que ustedes sepan acá. ¿Listo? Que en cada armónico, o sea, cada armónico tiene una representación de esta, donde hay un valor pico y hay un desfase. Eso es. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante?
una función es par, ¿sí? Cuando evaluada en x, ¿sí? El valor es el mismo que si yo la evalúo en menos x, ¿sí? Esa es una función par. Y una función, bueno, ahora en términos de Fourier, una función es par si no tiene componentes senoidales, o sea, solo tiene términos coseno. Y una función es par cuando la función evaluada en x es igual a menos la función evaluada en x, ¿sí? Ese es digamos que el concepto de función impar. Y cuando una función es impar en términos de Fourier, cuando sus componentes a sub h son iguales a 0, o sea, no tiene componentes coseno, son solo seno. ¿Listo? Y de ahí, pues, podemos jugar con la parte matemática para evitar cálculos innecesarios. ¿Listo? Es importante. Ahora, tenemos este ejemplo, ¿sí? Tenemos este ejemplo, en el que tenemos una función, ¿sí? Que vamos a hacerla, no quiero gastar eso. Vamos a hacer acá una función, ¿sí? Donde tenemos a menos pi hasta pi. Y la función ¿sí? Y la función es 0 de menos pi hasta 0 y después vale 1 desde 0 hasta pi. Esa es nuestra función. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el Fourier de esa señal o las componentes? Entonces, lo primero es que yo necesito encontrar el valor promedio de la señal, ¿cierto? Que es a sub 0 sobre 2. A sub 0 es el valor promedio de la señal. Entonces, ¿qué hago para encontrar el valor promedio de la señal? ¿Cuál es el periodo de la señal? ¿Cierto? Bueno, listo. Entonces, nosotros tenemos acá que el periodo de la señal es 2pi, es correcto, ¿cierto? Pero ¿cómo lo habíamos definido acá? ¿Sí? Perdón, por acá, ¿cierto? Habíamos definido que este de acá sobre 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué era a sub 0? Era 2 veces el valor promedio, ¿listo? Para que no se me vayan a perder ahí. Entonces, ¿qué es a sub 0? A sub 0 es 2 veces el valor promedio, ¿listo? O sea, que esta señal de acá, ¿cierto? Es que no se explica ahí, pero esta señal, esta integral está multiplicada por 2. El periodo correcto es el valor superior pi menos el límite inferior, que es menos pi. O sea que el periodo de la señal sería 2pi. ¿Listo? Entonces acá iría un 2 y un 2, pero recordemos que a sub 0 es 2 veces el valor el valor promedio. O sea que acá está multiplicado por 2, acá está multiplicado por 2. Se cancelan, se cancelan, se cancelan, se cancelan. Por eso es que tenemos 1 sobre pi. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Y hacemos la integral. Entonces, en el rango de menos pi hasta 0 vale 0. En el rango de 0 hasta pi vale 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el valor a sub 0 de la señal? Va a ser 1. ¿Sí? ¿Listo? Haciendo esta integral. ¿Sí? Porque esta pues da 0. Entonces tenemos que a sub 0 es 1. ¿Listo? Tenerlo en cuenta. Ahora vamos a encontrar el valor a sub n. El valor a sub n es ¿qué? Es coger la señal, ¿cierto? Recordemos que estas también están multiplicadas por 2, 2 sobre el periodo, entonces se cancela el 2. Esta de acá, pues, no nos interesa. Vamos a analizar esta. Entonces, 1 por el coseno de n, x por un dx, ¿cierto? Y multiplicada por 1 sobre pi. O sea que se cancelaron el 2 de arriba y el 2 de abajo. La integral, mire, la integral de coseno de n de x por un dx es el seno sobre n, ¿cierto? Porque
Este de acá es un número constante, o sea, no está referido a la integral, ¿cierto? Entonces hacemos la integral. La integral del coseno es seno sobre el de por partes que uno, digamos que el término por partes que uno hace para reemplazar la variable, hacer sustitución. Entonces, por partes no es sustitución y nos queda el n debajo, que eso me imagino que pues lo maneja. Ahora, tenemos que la integral es seno de nx evaluada sobre n, evaluada de pi hasta 0. ¿Listo? Ahora, ¿por qué decimos que es igual a 0? ¿Sí? Sin necesidad de conocer n, el valor de n, vamos a sustituir. Entonces, el valor, vamos a tomar acá, 1 sobre pi. Entonces, seno, ¿sí? Seno de pi, n, ¿cierto? Sobre n. Porque sabemos que el seno de 0, ¿cierto? Es 0. Exacto. Entonces, si tenemos seno de pi, 0, seno de 2pi, 0, seno de 3pi, 0. Entonces, por lo tanto, no tenemos componentes a sub n. Ahora, gráficamente lo hubiéramos podido observar. Es una función que es una función impar. ¿Listo? Es una función impar. Ahora vamos a encontrar los términos b sub n. Volvemos a hacer todo el análisis, ¿sí? Entonces tenemos la integral, ¿cierto? Y tenemos que acá, digamos que podemos tener varias componentes. Cuando yo reemplazo pi y cuando yo reemplazo 0. Entonces, cuando reemplazo pi, tengo esta expresión, ¿cierto? Y cuando reemplazo 0, tengo esta única expresión. ¿Listo? O sea, cuando reemplazo 0 acá, pues ya saben que el coseno de 0 es 1. Y miren que este n, este menos, solamente lo que nos afecta es a la hora de reemplazar. Menos el primer límite, el límite superior, más el límite inferior. Ahora, vamos a evaluar. ¿Cuáles son los valores que puede tomar esta expresión? Los valores que puede tomar esta expresión es cuando n es par, ¿sí? Cuando n es par nos da negativos y cuando n es impar nos da positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que si acá tenemos 1 sobre pi n, esta expresión para los pares, ¿sí? Para los pares es negativo, o sea 1 sobre pi n, ¿cierto? Porque pues menos 1 elevado a la n siempre va a ser 1 y dependiendo si es par o impar, el signo. ¿Listo? Entonces, para los pares son 0. Para los impares sería 1 sobre pi n más 1 sobre pi n, o sea, 2 sobre pi n, ¿cierto? O sea, esto es para los impares. ¿Listo? Entonces, ya podemos tener una expresión, ¿sí? Podemos tener una expresión, ¿sí? Este es el pedacito, recordemos que solamente habíamos encontrado b, ¿cierto? Solo encontramos b. b sub n es 2 sobre pi n, solo impares. ¿Cómo hacemos para que n solo sea impares? Entonces, este n lo tenemos que convertir, o que los valores que vaya a tomar n solo vayan a ser impares. Pues fácil, tomamos 2n más 1, ¿cierto? Entonces, si n vale 0, mire, si n vale 0, ¿cuánto vale el armónico? Vale 1. Si n vale 1, el armónico vale 3. Si n vale 2, el armónico vale 5. ¿Listo? Y acá donde va n, pues también debemos reemplazarlo por nuestra expresión de solo impares. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta función tan importante que es Fourier, esa función es impar, tiene valor promedio. ¿Cuál es el valor promedio? 1 medio, ¿sí? Porque a sub 0 es 1. 1 medio es el valor promedio de esa función.
es impar y solamente tiene componentes impares, ¿sí? Solamente tiene componentes impares. O sea, solamente son senos sumados entre sí. Senos sumados entre sí. Y acá no, lo que hacen es abrirla un poquito. Abrir la expresión, como en forma general. ¿Sí? ¿Listo? Entonces si lo recordaban, si se acuerdan o ya era obvio. Listo, sí, a mí me gusta, sí. A mí me gusta hacer esta clase para eso, para que lo recuerden, ¿sí? Para que, eh, digamos que puedan tener eso un poquito más claro, ¿sí? Y está el ejemplo 2, está el desarrollo del ejemplo 2, ¿sí? Y me gustaría que ustedes lo hicieran en un ratico libre que tengan, hacer su ejemplo 2, ¿sí? Ese tiene un truquito que es muy importante que se den cuenta por qué y lo hagan y lo analicen, ¿sí? Que son cambios de variable. Entonces ahí les doy digamos que el soplete, pero ahí es muy importante para que lo tengan en cuenta. Y lo más importante es que si ustedes quieren, y podemos cuadrar con la monitora, la otra semana podemos hacer una sesión, ¿sí? Ya así sea Semana Santa, pues, eh, pues como que no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, podemos hacer una sesión así como la de hoy, muy general, abierta, sin avanzar tanto en tema, y solucionamos esas dudas, alguno que lo haya entendido, otro que no, entonces lo podemos solucionar, ¿sí? La idea es que lo hagan a conciencia. Ahí está el soplete, o sea, acá está la solución, pero quieres que lo entiendan, ¿listo? ¿Listo? Esto está en Dropbox y está en el aula virtual, ¿listo? Entonces, ahí ya lo van a tener, ¿sí? Eh, Quería mostrarles, pero lo podemos hacer otra sesión, ya con un ejemplo de un rectificador RC, solo R, media onda, parámetros de rendimiento, ¿sí? Pero lo vamos a hacer en otra sesión. Si pueden cuadrar por ahí, en algún horario donde tengan libre, y hacemos esa parte práctica de los parámetros de rendimiento y de Fourier aplicado a potencia, que eso se transcribe en distorsión armónica. Entonces voy a leer por acá el chat. A ver si, Arturo dice que sí se la había olvidado. Bueno, lo importante es que le echen una repasada, pues no es... yo no sé si ustedes ven una materia exclusiva de Fourier, donde uno le muestran todo el despeje, de dónde sale absolutamente todo, ¿sí? Eh, pero acá pues esa es la parte práctica, ¿sí? O sea, pues, ¿qué me sirve decirles que lo demuestren? Sino más bien que lo apropien y lo puedan utilizar en sus circuitos, ¿listo? Entonces, pues gracias. Alcancé a notar como hasta 30 participantes, entonces me parece muy bueno. Con la monitora hicimos otra encuesta para que por favor participen los que no hayan participado y muchas gracias y que almuercen. ¿Listo?